Bueno, me llamo Ricardo Arias Romero, soy nacido aquí en Facatativá, nací en el año de 1970. Mis padres también son de este territorio, de Facatativá. Toda mi vida viví entre el barrio San Cristóbal y el barrio Ortega Franco, que eran como los barrios muy populares y antiguos de este territorio. Bueno, pues mi origen es de origen campesino. Mis abuelos eran cultivadores de tierra, hacían como mingas, es decir, que se iban a diferentes parcelas a recoger alimentos, especialmente papa, hortalizas, lechuga. Y entonces, digamos que como que de esas faenas que habían inicialmente, nos sentábamos nosotros alrededor de la estufa de carbón en la casa de las abuelas. Esa casa tenía 3 patios, ¿no? Eran unas casas inmensas. Tenían un solar, el solar de mi abuela del barrio San Cristóbal. Recuerdo que cruzaba un riachuelito, tenía un papayuelo, ¿no? Y entonces nos sentábamos generalmente alrededor de la estufa de carbón junto con otros primos y tías y mi madre, mi padre, los tíos, ¿no? Y nos sentábamos como a escuchar las historias de los abuelos, ¿no? Creo que de infancia escuchar las historias familiares a través de la voz de los abuelos pues era muy importante, ¿no? Lo que ocurría al amanecer, lo que ocurría al atardecer, la manera como el abuelo, por ejemplo, subía a la montaña del Manjuy a realizar, llevaba alimento para las golondrinas y a pedir para que lloviera. Entonces el abuelo decía: yo soy el hacedor de agua de este territorio. Entonces se iba hasta ese lugar y me llevaba. Algunas veces había que levantarse muy temprano para aprender cómo era que el abuelo hacía lluvia. Entonces todo eso, digamos, esas historias desde las narrativas, pues fue muy importante para mí. Influyeron poderosamente en esa labor de acercarme a las letras, ¿no? Porque, digamos, la oralidad, la narración oral son como elementos muy fuertes. Me gustan las historias, me gusta escuchar historias, producir historias. Creo que ese origen con los abuelos era muy importante. En la institución educativa del Colegio Nacional Emilio Cifuentes fue como los primeros momentos en los que yo tuve conexión con el arte. Recuerdo que leíamos mucho a Shakespeare y de hecho alguna vez me tocó hacer un monólogo, ese monólogo tan famoso de Ser o no ser de William Shakespeare. Tuve que disfrazarme, entonces yo me sentía como muy extraño en el tema. De aprenderse un papel, de crear como un ambiente y de generar como un discurso. Pero digamos que eso tenía algo mágico, ¿no? En el colegio, el ejercicio de escribir historias para mis amigos, cartas de amor, notas de amor, de los enamoramientos de mis compañeros, digamos que me gustaba mucho hacer ese tipo de cosas. Creo que me iba muy bien, pero además en la infancia caminé mucho el territorio del Parque Arqueológico. Fue ese lugar mágico en el que volábamos de una piedra a otra piedra, nos escondíamos en medio de las cuevas y nos gustaba trepar árboles. Creo que había un lugar preferido para todos los estudiantes en Facatativá llamado el Batitubo, que era ese lugar donde había un nacimiento de agua y había un árbol que atravesaba así una piedra y nos deslizábamos por el Batitubo, ¿no? Eran, no sé, momentos especiales que alimentaron profundamente mi trabajo y mi amor por las letras y por la literatura. Realmente en la escuela fui muy mal escritor en términos de ortografía, en términos de gramática. Venía como con las historias de los abuelos de paternos y maternos que nos contábamos, pero digamos ya en el ejercicio de la escritura, en términos de la estructura y todo ese tipo de cosas, sí no me iba tan bien. Pero cuando yo llego a la universidad, creo que allá hubo
como una apertura. Yo estudié en la Universidad Distrital y bueno, allí por primera vez me lanzo a hacer narración oral y lo que hago inicialmente es entender cómo la lectura me permitió alimentar la imaginación, crear cuentos y ser narrador oral. Entonces era más también un medio de subsistencia, porque nos íbamos a diferentes lugares de la universidad en Bogotá, en los Andes, en la Universidad Nacional, en la Universidad Pedagógica, en el Aburrido de la Distrital, en la Perola de la Nacional. Entonces hacíamos narración oral y contábamos historias. Entonces de ahí entré en un interés muy especial por el teatro, lo que me llevó inicialmente a trabajar por el teatro de Facatativá. Inicié una escuela de teatro. Estaba yo apenas recién iniciando yo la universidad y arrancamos, estuvimos en una labor de 2 años, 3 años, pero era una labor que no era paga, ¿no? Nunca tuve yo un reconocimiento económico, sino que era una labor solamente por desarrollo de la cultura. Creo que ese fue el inicio de las escuelas de formación. Había un trabajo mucho más profundo, por ejemplo, alrededor de la danza. Existía la danza en Facatativá, estaba el maestro Rosso haciendo una labor fantástica con las danzas, pero no había escuela, ¿no? Lo mismo, había algo muy fuerte con la música. En ese entonces estaba ¿cómo se llama? La fiestera, ¿no? La banda fiestera, ¿no? Que antes llamábamos la papayera, que es muy tradicional en el territorio. Pero no había teatro, no había nada de eso. Entonces yo arranco a hacer esa labor de teatro. Logramos asistir a 3 encuentros regionales, departamentales. Nos encantaba hacer mimos. Creo que ese fue como uno de los elementos más difíciles, porque allí se rompe uno por dentro, tener que maquillarse y salir al parque principal, ¿no? y estar maquillado y hacer clown. Para mí fue sumamente difícil, pero bueno, lo superamos. Más adelante pues tuve toda una experiencia haciendo payaso, y entonces nos divertíamos un poco más de jóvenes haciendo sketch de payasos, ¿no? Clown de payaso, que es ya un teatro con digamos un poco más comercial incluso, pero logramos hacer escuela, y en ese trabajo de escuela era cómo nos construíamos interiormente a través del teatro, y entonces nos alimentábamos a partir del teatro del ser, ¿no? el teatro kabuki, que era un teatro desde el movimiento, incluso desde el tai chi o desde el qigong, ¿no? De estar haciendo movimientos lentos, de respirar, para hacer conciencia del cuerpo. Creo que hicimos algunas labores importantes durante el tercer año del teatro, a través de algo que yo llamé danza teatro, ¿no? Que era poner en escena 50 estudiantes de teatro, hacer una danza con movimientos lentos, donde se cuenta una historia, donde hay unos actores, donde se crea todo un panorama, donde hay una caracterización, donde hay unos maquillajes. Entonces creo que esa experiencia fue para mí bellísima, además que fue sorprendente, porque era la primera vez que ocurría que se hiciera un trabajo de danza teatro, movimiento sincrónico de muchos estudiantes, donde aprenden a manejar su cuerpo, donde en ocasiones producen sonido, pero también de fondo hay una música, tambores, hay gritos. Entonces creo que eso rompió el esquema del teatro de Facatativá. Ya en la última parte trabajamos mucho el teatro de marionetas, especialmente títeres. Estuvimos haciendo esa labor, pero digamos, movilizar a un grupo de teatro era muchísimo más difícil. Movilizar a 20 o a 30 estudiantes de teatro pues era muchísimo más difícil. Entonces, como yo venía escribiendo los guiones para teatro, entonces me concentré en la escritura, y entonces terminé creando la Escuela de Literatura del municipio. Ya los estudiantes que venían conmigo empezaron a crecer y empezaron a hacerse responsables de la escuela de teatro, cosa que a mí me gustó poderosamente que ocurriera.
porque hay un cambio de ideas y estos estudiantes venían también con el ánimo de seguir fortaleciendo el teatro, y arranco a hacer la escuela de literatura. Y esa escuela pues fue muy difícil porque ya habían algunos escritores clásicos dentro del territorio. Entonces yo me dedico con primera infancia y con primaria a trabajar procesos de lectura y algo que se llama escritura figurativa, que es una metodología en la que se cuentan historias a través de dibujos. Eso estaba muy conectado con los procesos de investigación que yo realizaba con mi carrera, que es lingüística, y había una parte en la lingüística que es la neurolingüística, la psicolingüística, y eso me llevó a acercarme a realizar, proponer y desarrollar metodologías a partir de la escritura con dibujos. Las palabras entonces no eran palabras, sino que eran dibujos. No nos preocupábamos mucho por la ortografía ni por las estructuras lingüísticas, sino nos preocupaba más por la imaginación, ¿no?, de los niños. Y se abrió un segundo grupo 6 meses después, que fue el grupo de jóvenes escritores. Con ellos estuvimos trabajando alrededor de un año, cuando ya empezaron a hacer una producción de textos alrededor de la poesía y alrededor de la narrativa. Entonces había el grupo de poesía, el grupo de narrativa, y después de un año de formación iniciamos el primer encuentro de escritores de Cundinamarca, pero pues digamos trajimos realmente 2 o 3 escritores de afuera que yo conocía desde los ambientes de la universidad, y el resto eran escritores facatativeños, ¿no?, que generalmente hacíamos esas puestas de literatura ahí donde actualmente es la biblioteca municipal. Y ya para el segundo encuentro, entonces ya se volvió más formal el encuentro de Cundinamarca, porque ya se hace una convocatoria abierta. Ya llegan inicialmente 12 municipios que participan, con cerca de 27, si no estoy mal, 27 escritores que estaban en formación, y entonces ya se hace un encuentro de 3 días, un encuentro que empieza a desarrollarse inicialmente en la biblioteca y luego se desarrolla en las instituciones educativas. Y de ahí en adelante, ya lo que fue el tercer encuentro hasta el 7º encuentro, se conecta la literatura con la narración oral, y entonces no solamente se convocan poetas, sino que también se convocan narradores orales. Entonces los narradores orales tienen esa particularidad de hacer soñar con las palabras, y teníamos recital de poesía con cuentería, y eso fue fabuloso porque genera mucha expectativa sobre la narración oral, y eso permitió que narradores orales facatativeños pudieran también lanzarse al ruedo en los encuentros. Ya después del 7º encuentro de escritores de Cundinamarca, que se realizó aquí en Facatativá, eso nos dio pie para conectarnos con otros encuentros que nos llevaban, por ejemplo, nos llevaban a Chía, a Cota. Estuvimos en el Festival de Narración Oral de Bogotá, estuvimos en el Festival de Narrativas de Chía, y entonces eso nos permitió madurar la idea, y pues realizamos con un grupo de amigos, especialmente con Franci Liliana, con Alexandra Díaz, con Julián Gómez, lanzamos el primer encuentro internacional de escritores. En esa primera oportunidad nos llegan 42 escritores internacionales. Muchos de ellos eran los organizadores de las ferias del libro en sus respectivos países, como Damaso Manuel Martínez, o como el maestro Claudio Bustos, que era alumno directo de Facundo Cabral. Y así 42 escritores que venían de diferentes lugares de Latinoamérica. Para ese primer encuentro recuerdo que llegó un escritor europeo, italiano, entre otras cosas, que permitió que pudiéramos nosotros desarrollar ese primer encuentro. Entonces ese primer encuentro, después de que tuvimos esa acogida, estuvimos realizando algo que nunca se había hecho en Facatativá, como era llevar a los escritores a las instituciones educativas. Los estudiantes nunca habían tenido la oportunidad de compartir
¿cierto? Con escritores, con sus libros. De hecho, pues era muy incipiente el tema del internet. Entonces la comunicación con el mundo era muy todavía incipiente. Entonces el hecho de escuchar otros tonos de voz, de escuchar otras culturas, de escuchar otras comidas, de escuchar otro tipo de letras, de poder ver que la poesía funcionaba como una energía cultural en otras regiones desde la voz de unos escritores, pues llevó a los estudiantes a pensarse también como cultores, llevó a los estudiantes a pensarse también como escritores, como narradores, y entonces pues esos encuentros dieron como resultado una apertura muy amplia en la escritura de Facatativá, de tal suerte que podíamos contar en ese entonces cerca de 86 escritores. Se hizo un encuentro infantil de escritura, por ejemplo, niñas de preescolar, de hecho eran dos grupos, cerca de 58 niñas de preescolar, se hizo ese encuentro ahí en el auditorio del Comercial Santa Rita. Allí nos ayudó muchísimo el maestro, el rector de la institución, el maestro Gustavo, y entonces era fabuloso ver cómo las niñas desarrollaban procesos de escritura desde la lectura que ellas realizaban, y hacían unas narraciones y leían, y lo hacían en compañía de sus padres de familia. Entonces era una cosa muy conmovedora ver cómo la palabra, la letra, la escritura, la narrativa, cómo nos conectamos a través de la palabra, cómo todo un proceso de creación de un niño depende, por supuesto, del apoyo de sus padres y del enamoramiento de los padres por la literatura también, porque significó llevar a los niños a un nivel de lectura distinto, pero también a sus padres, para que aunaran ese poder de creación de los niños. Entonces fue una cosa impresionante lo que pudimos realizar allí, y poder ir a todas las instituciones educativas. Eso significó hablar con los rectores y decirle a los rectores que permitieran el encuentro de los escritores en esos espacios. Afortunadamente tuvimos una apertura allí muy importante y nos permitió lanzar el segundo encuentro. También lo llevamos a las instituciones educativas, pero esta vez en este segundo encuentro la poesía se tomó las calles de Facatativá, y eso era algo que era completamente nuevo, incluso ni siquiera para Bogotá. Nosotros fuimos, Facatativá fue pionera en la toma literaria en las calles. De hecho hicimos una tertulia literaria en la plaza de mercado, y entonces dedicada a las mujeres trabajadoras. Era la primera vez que se hacía eso, se dignificaban, y las personas que trabajaban en la plaza de mercado, las mujeres, nos contaban historias. Eso nos permitió hacer trabajo de investigación, porque hubo un acercamiento de la cultura, de la cultura de la campesina que está vendiendo sus frutas, sus verduras, y que tiene unas historias, ¿no?, que contar. Se abre un canal de comunicación a través de la poesía, y regalábamos flores, y regalábamos cantos, y regalábamos abrazos, y sobre todo regalábamos libros, porque creo que los escritores internacionales que vienen de otras trascendencias culturales nos contaban cómo a ellos en sus territorios el Estado les publica, el Estado les paga, el Estado les proporciona una vida digna. Pues era algo que nosotros no teníamos en Facatativá. Creo que todavía no lo tenemos en Colombia. Una vida digna para el cultor, donde el cultor sea reconocido por su labor. Y si pudimos y tuvimos la oportunidad de repartir libros, fue porque los escritores internacionales tuvieron esa bondad de regalarnos de los libros que ellos traían de sus publicaciones. Entonces ese segundo encuentro va a la calle, ese segundo encuentro va al parque principal, a la plaza de mercado. Ese segundo encuentro, igual que el primer encuentro, tuvo una conexión profunda con la ancestralidad, con la memoria muisca, a partir del Parque Arqueológico de Facatativá. En el primer encuentro vinieron 3 comunidades indígenas, muiscas, Cota, Chía y Suacha, y en el segundo encuentro vinieron 5. Ahí aumentó a Sesquilé, y aumentó a Cota, Chía, Suacha, Sesquilé y Suba, me parece que vinieron de esas comunidades. Y entonces
poder ver que el parque arqueológico con sus pictogramas es otra cosa completamente distinta, ¿no? Ver que el parque arqueológico es el parque arqueológico, pero también tenemos una facatativa arqueológica, porque eso nos abrió a nosotros la capacidad y de alguna manera el interés de ir a mirar y caminar el territorio para poder encontrar pictogramas en todo el territorio. Y entonces, al andar las veredas, hicimos un proyecto de investigación que estaba direccionado a recuperar la memoria de las veredas. Entonces, yo estaba trabajando en ese entonces con los estudiantes de grado 11, con los estudiantes de servicio social, y entonces desde la información que yo tenía como investigador, desde esa formación, yo a ellos los formé para que fueran capaces de tomar registros. Y entonces ellos fueron a diferentes veredas a hacer registros de las historias de las veredas. Y esos registros permitieron que se reuniera una tradición oral campesina, una tradición oral de eso que llaman mestiza, pero también una tradición oral antigua, ¿no? Indígena de los territorios, donde encontramos y registramos pictogramas en diferentes lugares de las veredas. Y entonces yo me encontré con un panorama muchísimo más amplio alrededor de la cultura, alrededor de lo que llamamos nosotros lo arqueológico. Lo arqueológico era muchísimo más grande y había que hacer un trabajo de investigación allí importante. Bueno, luego, después de esta labor, yo profundizo una labor de investigación, inicialmente con la Gobernación de Cundinamarca. Trabajé como investigador del Plan Decenal de Educación de Cundinamarca del año 2012, que ese fue el año de lanzamiento, pero arrancamos como de 2009 a hacer ese trabajo de investigación, lo que me permitió ver todo el contexto cultural de Cundinamarca, ¿no? Y entonces eso fue una experiencia valiosísima, porque me hizo dar cuenta del tesoro cultural que hay en Facatativá, ¿no? El parque arqueológico como tesoro cultural, las veredas, ¿no? Los campesinos, el arraigo que hay por la tierra. Y entonces desde allí arranqué a hacer un trabajo de investigación sobre la oralidad del territorio. Más adelante tuve otras experiencias. Estuve trabajando con comunidades indígenas de la Sierra Nevada de Santa Marta, así como del Amazonas, y con comunidades indígenas. Y entonces toda esa experiencia de investigación alrededor de las narraciones orales, alrededor de las historias antiguas, en la recuperación de plantas, en la recuperación de medicinas, en la recuperación de rituales, en la recuperación de historias. Entonces todo eso me llevó ya más adelante a plantear un proyecto de investigación para Facatativá en la recuperación de la memoria, de la historia mítica del territorio, investigación que en este momento pues reposa en el repositorio de la Universidad Distrital, en la biblioteca de la Universidad Distrital. Entonces, todo este trabajo literario se convierte en una labor por rescatar la palabra, la manifestación de la palabra, la manifestación del habla a través de la escritura en poesía, de la escritura en narrativa, de la escritura de la oralitura o de las narrativas orales del territorio. Y eso pues me ha llevado a realizar algunas publicaciones nacionales, unas publicaciones locales, alguna publicación internacional. Tengo algunos textos publicados en Europa y algunos otros textos publicados por ejemplo, en Argentina, en Chile, en Bolivia, y pues por supuesto las publicaciones nacionales. He estado tal vez 3 veces en la Feria del Libro de Bogotá. Y entonces pues todo esto hace parte de esa labor literaria, de esa labor del rescate de lo propio, de la identidad del territorio. Y sí, yo soy muisca, vengo de ese arraigo. Por supuesto que reconozco las historias del mestizaje, pero hay una generación que en este momento estamos ya pasando, ya nos volvimos ancianos, ¿no?
Y entonces tenemos las historias de nuestros abuelos y alcanzamos a tener las historias de nuestros bisabuelos, donde logramos encontrar y vislumbrar que efectivamente el territorio tiene unas narraciones ancestrales conectadas al mundo indígena, ¿no? Y esta conciencia del mundo indígena no es una conciencia solamente de Facatativá, sino que cuando uno empieza a revisar la región, por ejemplo, en el municipio de Sasaima ya hay una conciencia de la ancestralidad panche, así como en Cachipay, o empieza uno a revisar los municipios que tienen conciencia sobre la ancestralidad indígena muisca de los territorios de Cundinamarca, y vamos a encontrar nosotros a Cachipay, Madrid Funza, Mosquera, ya con movimiento indígena, cabildos como en Cota, como en Chía, como en Subachoque, o en Bogotá, que hay 2 cabildos que también están desarrollando allá todo un trabajo de reconocimiento sobre lo indígena, porque hay cementerios indígenas, porque hay historias indígenas, porque hay manifestaciones indígenas, porque cada vez que se abre un hueco en Facatativá de los territorios antiguos se encuentra un tunjo, se encuentra una olla, y entonces el territorio todavía no está listo para el rescate de ese patrimonio, ni tampoco está listo para el reconocimiento de esas historias que le pertenecen al territorio. Habrá que esperar alguna generación más que haga ese rescate. Yo hago mi aporte desde la investigación y desde los textos escritos que estoy realizando. Ahora estoy realizando un trabajo de narrativas antiguas que están conectados directamente con las historias del Moán de este territorio, que están conectados con el espíritu del agua, con la laguna que hay en Facatativá, que hay una laguna espiritual que está a 300 metros de profundidad, que está conectada con las cuevas de Facatativá, que son consideradas como portales espirituales, y hay unas historias bellísimas alrededor de esto, conectado con el tesoro de Tisquesusa. Somos uno de los municipios que tenemos una de las narraciones más misteriosas de América Latina. Pueden averiguarlo, dónde queda el tesoro de Tisquesusa. Tisquesusa murió acá, y entonces encontramos que hay todo un misterio. Hay 8 municipios que se reclaman el lugar de origen del tesoro de Tisquesusa, pero Facatativá no ha hecho ese reconocimiento aún, y Facatativá tiene un complejo de cuevas, ¿no?, hacia el interior de la tierra, y pues hay una cantidad de narraciones donde se habla y se dice que el tesoro de Tisquesusa se encuentra aquí en este territorio. Entonces ha sido todo un trabajo, toda una vida, ha sido toda una dedicación de amor por el territorio, de amor por la palabra, de amor por la cultura, y pues bueno, llevo muchos años preparándome para esto. Entonces ahí viene esa narración. Creo que uno de los desafíos más frustrantes que puede tener un cultor facatativeño, y no solamente hablo de mí, sino hablo de muchos cultores facatativeños, la mayor frustración es que el municipio no reconoce a sus propios artistas. Creo que esa es una de las grandes frustraciones. He visto facatativeños reconocidos en todos los ámbitos culturales, en otros espacios a nivel regional, departamental y nacional, pero no son reconocidos en Facatativá. Pintores, escritores, artistas de todas las áreas, ¿no?, de todas las especialidades. De hecho, hay una artista facatativeña, ella se llama Andrea Casas, y ella ya es maestra, y de hecho es reconocida en Europa porque realiza un trabajo con teatro danza en Europa. Tuvo la oportunidad de venir el año pasado porque tiene su familia aquí en Facatativá, pero Facatativá no tiene ni la más remota idea de que ella existe, no tiene ni la más remota idea de su recorrido artístico, y entonces creo que eso frustra muchísimo, que dentro del municipio no haya una infraestructura cultural para acoger como casa a sus hijos, ¿no? Y lo que uno encuentra es que los artistas facatativeños
cuando se especializan, estudian, cuando hacen ese esfuerzo propio, porque pues al artista facatativeño le toca trabajar muy duro, no solamente para el desarrollo del arte, de la línea de arte que está desarrollando, sino que le toca trabajar muy duro para pagarse la universidad, le toca trabajar muy duro para sostenerse como estudiante y luego sostenerse como artista, y entonces termina siempre por amor al municipio entregando toda una labor que posteriormente no es reconocida. Entonces creo que el municipio frustra a nuestros propios artistas. Aún así, uno de los artistas facatativeños los ve reconocidos en otros ámbitos. Creo que encontrar eso, yo inicialmente pensaba mucho en ese ejercicio de trabajar como escritor o trabajar como investigador dentro del municipio, pero aquí no hay, digamos, la investigación, aquí no hay plata para la investigación, no hay plata para esas labores que se desarrollan. Entonces hay otros espacios y hubo que buscarlos en la Gobernación de Cundinamarca, en el Ministerio de Cultura, en el Ministerio de Educación, en Presidencia de la República, a través de proyectos nacionales donde uno se conecta incluso con otros investigadores. Creo que ese descubrimiento de poder conquistar otros espacios, de irse como representante, siempre digo, yo soy de Facatativá, Facatativá es mi territorio. Cuando he estado en el Encuentro Internacional de Escritores de Chiquinquirá, en el Encuentro Internacional, hay Festival de la Guajira, allá con la maestra Rosadelia Bolaños Ipuana, que es princesa guayú, cuando se hacen los encuentros en la Feria del Libro de Bogotá, cuando nos encontramos con los maestros. Recuerdo que alguna vez hicimos una correría con el maestro Fernando Soto Aparicio, con el maestro Jesús María Stapper, con diferentes escritores que son ovacionados a nivel nacional, en esas correrías de intercambio cultural en diferentes espacios. Creo que es maravilloso que en otros espacios, en otros lugares, la literatura y los escritores son reconocidos, son respetados, ¿no? El arte de escribir es respetado como un arte académico, como un arte humano, como un arte profundo. Creo que una de las grandes experiencias la vivimos en Pauna, Boyacá. En Pauna, Boyacá, recuerdo que era el primer encuentro de escritores de Pauna. Y cuando íbamos entrando nosotros a Pauna, recuerdo que había una cantidad de pendones y yo pensé que eran los pendones donde daban la biografía de los escritores invitados. Habíamos cerca de 15 escritores invitados a ese encuentro, pero resulta que no eran escritores. Todas las casas tenían un pendón con la fotografía de alguien que había muerto por la guerra paramilitar que se da en ese territorio. Entonces ese territorio buscaba profundamente ser un territorio de paz. Entonces cuando nosotros llegamos y nos damos cuenta de esa situación tan difícil para la comunidad, logramos dimensionar la palabra poética, la palabra literaria, la narrativa, los procesos pedagógicos alrededor de la cultura, logramos direccionarlos a una experiencia pedagógica con la comunidad, de tal suerte que el territorio queda con una idea de convertir el territorio que ha sido un territorio de conflicto en un territorio de paz. Al año siguiente regresamos nosotros a Pauna y entonces el encuentro de escritores de Pauna, que inicialmente era un encuentro de las escuelas, se volvió un encuentro regional y entonces se empezaron a contar las historias de la guerra, las historias del conflicto, las historias de las víctimas en cuentos, en narrativas. Y eso permitió que el territorio viviera un duelo y eso permitió que el territorio pudiera respirar distinto. Y eso permitió que los escritores llegamos allá a hacer ese duelo a través de la literatura. Años después el territorio de Pauna hace un acuerdo de paz con los grupos paramilitares y el Estado y se convierte en uno de los primeros territorios de paz de la nación, ¿no? Y fue precisamente porque se le abrió un espacio a la cultura, a la literatura y a la danza.
Creo que lo mismo ha sucedido aquí en Facatativá. Creo que uno de los grandes retos que se ha hecho desde la apertura de la Escuela de Literatura, han pasado muchos docentes alrededor de la escuela. Creo que el sueño más importante es poder saber y entender que Facatativá tiene un potencial artístico y tiene un potencial literario, que la literatura, que la danza, que el teatro son elementos que la comunidad admira, que necesita y que hay que abrir espacios. Siento que ver con satisfacción cómo ha venido evolucionando el arte de la escritura en Facatativá, el arte, ver a otros escritores que están publicando, ver chicos que inicialmente estaban en la escuela de literatura y ahora son maestros o son docentes de escritura, ver estudiantes que ya han publicado libros o que están en recitales, que son reconocidos en diferentes lugares, pues ha sido como una satisfacción personal. Que bueno, se hizo una labor, ¿no? Se hizo una labor por la vida, se hizo una labor por Facatativá, se hizo una labor por el territorio. Ahora entonces concentrado en la escritura y concentrado en su identidad, ¿no? A rescatar la identidad olvidada, que es la identidad ancestral. Inicié trabajando desde la poesía. Entonces, cuando yo aprendo la poesía, todavía hace 30 años atrás, cuando empecé a tomar talleres de poesía por allá en el colegio, tal vez estaba por allá como en grado noveno, grado décimo, pues viene ese ejercicio de una poesía clásica, ¿no? que viene con una versificación, que viene con un ritmo, con una musicalidad. Y entonces escribir poesía desde ese conocimiento clásico pues se vuelve muy complejo, porque había que escribir una musicalidad y contar el número de sílabas, y entonces si son alejandrinos, etcétera, ¿no? Si es un soneto, etcétera. Entonces pues claro, todo eso venía de una poesía clásica, una poesía incluso republicana, que había tomado desde la poesía clásica griega, que había subsistido a través del romanticismo, y que de alguna manera había renacido otra vez aquí en Latinoamérica. Y creo que las instituciones educativas están pegadas todavía a esa poesía clásica, pero digamos que me encuentro con escritores de la talla de Octavio Paz, por ejemplo. Octavio Paz rompe completamente con ese clasismo, y entonces rompe la métrica, deja el ritmo, deja la musicalidad, ¿no? Y entonces ya no hay una poesía versificada, sino que hay una poesía prosaica, y todavía hay una discusión si existe una poesía en prosa o no. Pero la ruptura fue muy importante porque digamos, cuando uno entra a hacer el ejercicio de la escritura, pues uno se va un poco como a los clásicos. Creo que incluso desde la misma universidad, para los años que yo estudié en la universidad, cuando veíamos el ejercicio de la poesía francesa, la poesía española, la poesía alemana, pienso por ejemplo con Vicente Alexandre, que es un francés fabuloso, que empieza incluso desde Vicente Alexandre, hace una ruptura. Estamos hablando sobre 1960, 1970, que ya hay una ruptura del clasismo europeo allá. Por supuesto, para ese entonces toda esa ruptura llega tardía, muy alimentado de la poesía que es musicalizada a través de Silvio Rodríguez, Facundo Cabral. Facundo Cabral trae una cantidad de versos y una cantidad a través de la guitarra, ¿no? No son canciones propiamente, ¿no? Son como recitales de poesía, de la ruptura de una poética completamente distinta. Cuando uno mira las canciones cubanas, digamos que yo viví una época en la que todavía el tema de Cuba es un tema muy fuerte en Latinoamérica,
pero yo me entero de él precisamente por la universidad, y en la Universidad Distrital es muy fuerte el tema cubano. Y entonces es esa música social, ¿no? que me lleva a pensar a una Latinoamérica, y yo arranco a escribir inicialmente por Latinoamérica, ¿no? Un poco por ver los cordones de miseria, los cordones de pobreza, no solamente en una Latinoamérica, sino unos cordones de miseria en Facatativá, ¿sí? Unos cordones de miseria en mi territorio, y entonces veo en mi territorio a Latinoamérica, esa Latinoamérica que es cantada por Silvio Rodríguez, Facundo Cabral, León Gieco, una guerra que hay, un conflicto que hay en Facatativá, pero un conflicto que hay en el país, ¿no? Un poco, yo trabajé algún tiempo con derechos humanos, inicialmente como parte de la Cruz Roja de Facatativá, pero posteriormente trabajé con derechos humanos del Comité Internacional de la Cruz Roja, y entonces eso me permitía inicialmente estar en Cundinamarca, pero posteriormente estar en otros lugares del país, y me correspondió ver la guerra, ver el conflicto armado muy cerca, muy de frente, ¿no? Y entonces uno empieza a mirar cómo la gente huye de la guerra a los territorios de paz, y Facatativá pues siempre ha sido un territorio de paz. Entonces encuentra uno comunidades desplazadas en Facatativá. Entonces todo eso me lleva a pensar sobre qué escribir, ¿no? Creo que yo escribo sobre la condición humana, creo que escribo sobre el dolor humano, pero entonces también lo llevo a la esperanza de lo humano. No solamente mi poesía no se queda en el dolor, ¿no? sino que va más allá, y entonces aparece la esperanza. Siento que el dolor que experimentan las personas en su vida es un dolor muy oscuro, es como una noche lluviosa y tormentosa, es una noche confusa, pero al final en la poesía que yo escribo hay un amanecer, al final se acaba la tormenta, al final aparece el sol y nos calienta a todos de la misma manera. Al final el mensaje que yo entrego es que hay que esperar, que hay que resistir la noche oscura, pero al final hay un amanecer allí. Y en medio de ese ritual de la vida, donde nos confrontamos con la muerte, al final lo que escuchamos como un telón de fondo es los tambores de los abuelos, escuchamos el canto de las abuelas, las bendiciones de las madres, las bendiciones de los padres, la lucha de los obreros, de los padres que trabajaban de sol a sol. Mi padre murió por estar trabajando en una fábrica y muere asfixiado. Entonces mi padre salió de ser campesino para llegar a un mundo progresista, a un mundo industrializado, y se metió en el mundo de la industrialización, dejó de ser campesino para volverse obrero, y ese mundo industrializado lo mató, y lo mató muy joven, y lo mató asfixiado, y eso nos llevó a nosotros a sufrir profundamente ese desarraigo por la tierra y ese desprendimiento por el amor a la tierra que me había inculcado mi abuelo. Entonces todo eso queda escrito en la poesía y posteriormente en la narrativa. Tengo mi primer texto publicado en narrativa, lo hace el departamento de Cundinamarca en un libro que se llama Visiones Narrativas de Cundinamarca. Eso es por allá como por el lado del año 2012 de pronto. Y ese texto, que concursa con alrededor de 500 cuentos que fueron presentados en esa convocatoria, publican 40 cuentos, entre ellos mi texto, que habla precisamente de esos abuelos que se levantan a las 5 de la mañana, se levantan con el sol y se acuestan con la luna, que lo primero que hacen es calentar la estufa de carbón, sorber un trago de tinto, saludar a la mañana, cantar con los pájaros, humedecer sus labios con el rocío de la mañana, y luego echar a andar, ¿no?, a través de la montaña para llegar a la chagra y sembrar la chagra, ¿no?, de papa y de hortalizas, y untarse las manos de terrones de tierra y sentir la tierra en la piel.
ver al cielo y leer el reloj con el movimiento del sol y saber la hora solamente viendo el sol. Esa historia de mi abuelo, que sabía desde la mañana a través de los aromas de las flores y de las plantas, sabía en qué momento del día iba a llover, y entonces él sencillamente cuando se levantaba decía, va a llover a las 4 de la tarde, y a las 4 de la tarde estaba lloviendo. Y cuando había momentos de sequía, ese anciano subía a la montaña a hablar con las nubes, a hablar con las golondrinas. El abuelo me decía que los amigos de él cuando morían se volvían golondrinas, y esas golondrinas empezaban a revolotear para llamar el espíritu de las nubes para que lloviera. Entonces el abuelo subía allá, les llevaba semillas de cilantro. Entonces en medio de la neblina salían las golondrinas y se posaban en la mano de mi abuelo a comer semillas de cilantro, y él hablaba con las golondrinas para que esas golondrinas hicieran las paces con las nubes y que hubiera agua en Facatativá en los momentos de sequía. Y cuando veníamos bajando de la montaña, la lluvia empezaba a caer. Entonces era una cosa maravillosa lo que hacía mi abuelo. Ese texto se llama El Hacedor de Lluvia, publicado en el año 2012 en Visiones Narrativas de Cundinamarca. Entonces, de ahí en adelante, todos esos trabajos narrativos y de poesía están impregnados de identidad, están impregnados de territorio, están impregnados de los abuelos y de las abuelas, está impregnado de las tradiciones antiguas, está impregnado de las historias y los cuentos que ya no se escuchan, ¿no? Antiguamente los abuelos se sentaban a contar esas historias, entonces ahora he hecho el ejercicio de rescatar esas historias, de investigar esa oralidad, ¿no? Narrativas donde se ve a flor de piel el color de las manzanas, el color de los duraznos, el color de las frutas, de las hortalizas, de las espinacas, de las acelgas, de los limones, ¿no? Que están en la plaza de mercado, y todo ese murmullo de historias que hay alrededor de la plaza de mercado, todos los campesinos que van de pueblo en pueblo llevando sus alimentos para venderlos, porque allá circula completamente esa energía del alimento, y cómo el alimento es la plataforma espiritual para que la palabra anide, ¿no? En la memoria de esos ancianos. Entonces creo que esa escritura está muy colmada de tradición, de ancestralidad, de antigüedad, de los abuelos y de las abuelas. Creo que cuento del dolor, pero no me quedo en el dolor. Creo que al final de mis poesías hay un amanecer, hay un sol que nos alumbra. También hay denuncia, ¿no? De las injusticias, y también hay denuncia de lo político, ¿no? Y de la corrupción. Pero esencialmente creo que mi trabajo está centrado en la identidad, ¿no? Y en el territorio y en la ancestralidad. Una de las experiencias más importantes que yo tuve fue precisamente haber conocido al maestro Fernando Soto Aparicio, un personaje, ¿no? Ya nacional, con creo que la primera obra que yo leí de él fue La Rebelión de las Ratas, pero después me enteré que él había escrito cerca de 1500 o 1600 guiones para televisión, alrededor de 300 o 400 guiones para radio, y cerca de 160 novelas, ¿no? Entonces es una producción literaria muy intensa. Creo que aunque en el colegio no se incentivó muchísimo la escritura, creo que la forma clásica de la enseñanza de la escritura fue fundamental. Yo recuerdo que para ese entonces había mucha escritura a través de panfletos, porque Facatativá ha sido un poco activa en ese sentido de la resistencia, y entonces uno veía como
como unas frases, ¿no? que rompían completamente alrededor de la lucha, alrededor de las injusticias. Creo que yo de joven me divertía mucho leyendo los grafitis. Se pusieron muy de moda aquí en Facatativá y salíamos con los compañeros a hacer esa labor con los amigos. En mi formación como voluntario de la Cruz Roja, tuve muchas experiencias con los territorios. Creo que ahí fue cuando descubrí la influencia que yo tenía de las narraciones de mis abuelos. Ahí, en ese punto. Porque me di cuenta que mis abuelos me contaban muchas historias sentados al pie del fogón. Creo que mi abuelo era un narrador oral, pero nunca me di cuenta que lo era, sino hasta después de su muerte me di cuenta que yo en mi cabeza tenía muchas historias que habían sido contadas a través del tiempo en mi vida. Y más adelante creo que entré en esa, conciencia sobre la escritura latinoamericana. Hice de hecho algunos estudios sobre el boom latinoamericano. Estudié mucho, por ejemplo, había una serie de televisión, ¿no? que se llama Angelitos Empantanados, y eso me llevó a leer a Andrés Caicedo, ¿no? Además porque en esa época que yo estaba en la universidad leyendo a Andrés Caicedo, había un bar muy cerca de la universidad que se llama Anacaona, y entonces pues tenía la facilidad, no es el bar de ahora que tiene un pequeño espacio, sino que era una casa de esas antiguas del centro de Bogotá, ¿no? Ahí arriba de la Santa María, y entonces entrábamos todos los estudiantes y nos hacíamos en una de los salones, porque eran unos salones inmensos de una casa antigua, a escuchar salsa, ¿no? Escuchábamos, hay una canción que se llama Anacaona, precisamente. Entonces era muy bueno ir a leer a Andrés Caicedo en Que Viva la Música. De hecho, pues era una novela recién salida, ¿no? Recién llegada a la universidad. Entonces era muy bueno leer a Andrés Caicedo escuchando Anacaona en ese bar donde estábamos todos los estudiantes, llevábamos las maletas y era como nuestro lugar de descanso. Y entonces, wow, ¿no? Encontrar la ruptura. Andrés Caicedo escribía sin puntos, sin comas, y entonces leerlo se volvió toda una fascinación, ¿no? Además que rompía con esa celebración clásica del Día del Idioma, porque es que aquí en Facatativá, siempre que venía el Día del Idioma, lo que uno veía eran disfraces de Quijotes de la Mancha, Sancho Panza y los Molinos, que era como la imagen, el imaginario de la literatura, donde se leía alguna parte del Quijote de la Mancha, y entonces Cervantes era como la superestrella literaria. Pero entonces empezar a mirar que había personas como Andrés Caicedo que rompía completamente esa literatura clásica, y empezar a ver que por ejemplo se debía escribir sobre el territorio. Wow, entonces me encontré con las venas abiertas de América Latina, y entonces eso explotó en mi cabeza, ¿no? Creo que la literatura es fascinante. Aquí en Facatativá, pienso yo que he leído mucho al maestro Gustavo. Él pues ya salió de rector del Colegio Comercial Santa Rita. Y entonces el maestro Adolfo Gustavo Moreno, creo que el de apellido Moreno. El maestro Gustavo, wow. Él escribió mucho sobre sus abuelos, escribió mucho sobre las tradiciones, escribió mucho. Cuando me conocí con él me pasaba textos, y entonces eso me animó muchísimo. Entendí que el camino de tratar de atrapar la identidad del territorio a través de una escritura narrativa fue maravilloso. Para mí eso fue muy, muy importante.
Aquí hubo en Facatativá como unos clásicos, ¿no? Y se habla mucho de Abelardo Forero Benavides, pero pues esa poesía es una poesía clásica. Por supuesto que en algún momento lo leí cuando estudié el romanticismo latinoamericano. Y entonces aquí había como una tertulia literaria muy, muy cerrada, ¿no? Y habían unos intelectuales que debían tener como unas características. De hecho, una de las reglas para participar de ese centro literario era que fueran facatativeños de nacimiento, y había que presentarse con registro civil y todo para que fueran aceptados, además de estudios, ¿no?, sobresalientes. Entonces, creo que cuando se crea la escuela literaria, pues lo que yo busco es precisamente darle la oportunidad a otros a que escriban lo que están pensando y sintiendo, porque es que estamos finalizando siglo, iniciando siglo, pues todas las historias, ¿no?, que están conectadas a ese caos del pensamiento, donde somos eurocéntricos, pero hay una filosofía latinoamericana que no es reconocida, que viene al final de los tiempos. Sobre el año 2012 vienen las profecías mayas del fin del mundo. Entonces todo lo que nosotros estamos viviendo se vuelve histórico. Todo lo que piensan los niños, ese momento fundamental entre la máquina de escribir y el computador. Yo estuve cargando una máquina durante casi 6 años en el Colegio Nacional Emilio Cifuentes, donde aprendí mecanografía, taquigrafía y técnicas de oficina, que era lo que enseñaban allá, para pasar al computador, ¿no? Y entonces yo viví esa transición, ¿no?, de una máquina mecánica a una máquina computarizada, que hacer un trabajo, por ejemplo, imprimirlo en una máquina, pues eso era una cosa fantástica, porque uno podía corregir y volver a escribir, cosa que no ocurría con la máquina de escritura, ¿no? Aún así, por ejemplo, escuché el testimonio directo de García Márquez sobre 100 años de soledad, que él se escribió 100 años de soledad con una máquina, ¿sí? Entonces, ese es un trabajo titánico que hizo Gabriel García Márquez. Además, esas conversaciones con Vargas Llosa, el golpe que le da Vargas Llosa a Márquez en un punto, etcétera. O sea, todas esas historias muchas veces entraban en unas tertulias. Nos encontrábamos con estudiantes en ese entonces facatativeños. Nos íbamos ahí por la Tercera, había un lugar, no recuerdo el nombre ahora en este momento, donde se jugaba ping-pong, la tertulia precisamente, se jugaba ping-pong y había cuadros de ajedrez allí. Pues el plan de los fines de semana era jugar ping-pong y jugar ajedrez y hablar de literatura, y a veces llevábamos poesía, ¿no?, allá. Eso era muy importante. Creo que de cierta manera es un mentor el maestro Ricardo Torres, del Colegio Nacional Emilio Cifuentes, profesor de educación física. Creo que yo supe que él escribía muchísimos años después, ya incluso cuando ya era profesional docente, pero sus clases allá en el colegio para mí fueron muy importantes porque eran muy motivantes, ¿no? Él le hablaba al espíritu humano para que se esforzara y fuera más grande y más fuerte, entrenaba la mente humana, entrenaba el espíritu. Creo que él fue una persona que lideró muchas generaciones, y creo que mi generación se sintió muy honrada por el maestro Ricardo Torres, y ya después conozco la labor impresionante cultural que él tiene, conectadísimo con la salsa. Escribe poesía, es un crítico cultural muy importante aquí en Facatativá, que lastimosamente en este momento pues nadie lo tiene en cuenta, pero wow, qué señorazo, ¿no? Qué maestro. Creo que él ha sido una inspiración para mí, su vida ha sido una inspiración también para mí, me ha sido muy importante. Y también, por supuesto, hay compañeros como, por ejemplo, Marta Esteves, ¿no? Ella ya no vive aquí en Facatativá, creo que ahora es de Zipacón. Marta Esteves también fue una escritora muy importante en Facatativá. De hecho, ella fue estudiante del taller literario y luego se volvió maestra de literatura. Terminó su licenciatura, trabajó en el Colegio Emilio Cifuentes, etc. No, pero la escritura de ella fue maravillosa también. Creo que
Facatativá ha tenido unos escritores maravillosos. Ahora último, leo a Jorge Balbuena. Ahora último, creo que Jorge Balbuena viene rompiendo con unas estructuras literarias y es proponente, va generando una literatura muy latinoamericana, muy al estilo de Pessoa, creo yo. Además porque él tiene una maestría y él es formado, si no estoy en el exterior, en Ecuador o en Perú, no recuerdo bien. Entonces creo que es una gran oportunidad que se está aprovechando Funza, porque él es maestro de formación allá y no de acá. Él debería estar acá formando a los maestros de acá, a los estudiantes de acá. Creo que él, muy bien. Franci Liliana Díaz, ¿no? Franci Liliana Díaz también tiene una escritura muy femenina, muy de la mujer, muy del territorio, muy ancestral. Por supuesto, creo que también acompaña poderosamente a Alexandra Díaz, que viene también desarrollando una poesía muy femenina, muy de la tierra, ¿no? De la mujer campesina, muy del vientre, muy de la matriz, ¿no? Creo que hay muchos escritores. He escuchado escritores jóvenes de cuyo nombre no recuerdo, porque en ocasiones voy a los recitales, no participo, pero estoy por allá como en las sombras mirando cómo se viene desarrollando esa poesía. Creo que Facatativá es el momento en el que necesita fortalecer las escuelas, especialmente la de literatura. Creo que los procesos de lectura también tienen que ser fundamentales. En un tiempo colaboró muchísimo en esa labor la bibliotecaria, que ya creo que se pensó, ¿no? Que se llama Vilma. Ahora está Karen, pero Vilma hizo una labor por sacar la biblioteca. Entonces creo que ya tenemos bibliotecaria, pero lo que nos falta es biblioteca. Facatativá no tiene biblioteca, por lo menos no como la de Funza, no como la de Chía, no como la de Cajicá, a pesar de que tiene una población estimada de 250.000 habitantes y debería tener una biblioteca. Y pues bueno, creo que no la tiene, y es necesario abogar para que haya un fortalecimiento de la cultura. Se necesita una casa de la cultura como la biblioteca, ¿no? Creo que el otro elemento que me parece muy importante, que tiene que ver con la motivación a la cultura, pues es la Casa de la Cultura. Creo que la Casa de la Cultura debe ser la Casa de la Cultura, ¿sí? Pero pues digamos, uno ve que la Casa de la Cultura ahora es Sisbén y es otra cosa, ¿no? Entonces me parece que hay que recuperar la Casa de la Cultura. Creo que ha perdido los espacios y se necesitan abrir más espacios en la Casa de la Cultura. Creo que eso es muy importante para seguir escribiendo. En el caso mío, yo sigo en esta labor, sigo en solitario, sigo conectado con el Ministerio de Cultura, sigo conectado con los círculos de palabra y con los círculos poéticos que se dan en otras regiones. Recientemente llegué de Manizales también, de estar trabajando en talleres literarios allí, en una conferencia que hice sobre procesos de investigación propia, sobre educación propia, etnocultura e interculturalidad. Entonces creo que sigo trabajando sobre eso, y pues actualmente hago parte del Consejo Departamental de Cultura por el área literaria, conformo el Consejo Departamental, pero además soy el presidente del área de cultura departamental, que es una responsabilidad muy grande, porque digamos que el gobierno departamental quiere desarrollar un proceso de políticas públicas con un plan decenal de cultura, donde se van a tomar decisiones sobre los dineros que se van a invertir sobre la cultura. Entonces es el espacio perfecto para rescatar la literatura, que bueno, pues es un poco la cenicienta de las culturas, porque un escritor no se masifica. Un escritor necesita mucha lectura, ¿no? Mucha escritura, y unos espacios donde pueda publicar, y creo que pues es allí donde tenemos una gran falencia en el reconocimiento de esa escritura. Por parte mía, logré crear alrededor de 3 antologías de poesía, dos de poesía, una de narrativa, un par de antologías departamentales, y he publicado en antologías nacionales, tal vez en 4 o 5 antologías nacionales. Tengo varios libros propios, y creo que por ahí va mi literatura.
Ahora estoy en la producción de un texto narrativo que tiene que ver con las historias míticas del territorio, después de la investigación que hice sobre el tema, y creo que hacia eso voy, ¿no? A dejar una memoria de lo que yo he encontrado en el territorio, un territorio sagrado. El parque arqueológico es una casa sagrada. Allí van personas muy importantes de las comunidades indígenas a hacer visitas al territorio muy importantes que tienen que ver con una trascendencia cultural étnica que el facatativeño todavía no entiende. Entre otras cosas porque cuando empezamos nosotros a revisar si Facatativá es para los facatativeños, nos vamos a dar cuenta de que no, que en Facatativá ya no, casi ya no viven facatativeños, ¿sí? Pueden haber de pronto unos, ¿qué es? 20.000 o 30.000 facatativeños que tenemos una historia facatativeña. Del resto son una población que ha venido a dormir a Facatativá, pero que trabaja en Bogotá y que son de otros territorios. Hay unos barrios que han sido creados a través de los desplazamientos de las violencias del territorio, y entonces aquí se han hecho esos convenios con la alcaldía de Bogotá y con la presidencia de la República, y hay barrios que se le han entregado a los actores del conflicto, pero se están acabando los barrios facatativeños. Ahora de hecho se están realizando complejos de viviendas a los alrededores de Facatativá, y pues viene esa idea de Bogotá región metropolitana, donde nos van a meter el Transmilenio y entonces vamos a perder la identidad del territorio, pues porque eso ha sucedido en Soacha, en Bosa, en Funza. Es decir, esa historia ya la hemos visto en otros lugares donde Bogotá, al crecer, se come la identidad, se come el territorio, se come la memoria, se come a los artistas, se come la cultura, y pues ya Bogotá no tiene para dónde crecer, entonces ahora se va a comer a los municipios, y bueno, hay que dejar una memoria escrita. Es un poco el afán que yo tengo en la escritura de la historia. Folclornet, del estudio del folclor a su vivencia. Folclornet, del estudio del folclor a su vivencia.